Hola con todos. Este grupo está conformado por Abel Fabricio Pilligua Ávila, Brian Jair Zambrano Garaví y mi persona Walter Fernando Rosado Moreira. Y el tema que le vamos a explicar es sobre plano estructural. Yo soy Abel Pilligua, expondré qué es un plano estructural. Continuando con el concepto, bueno, ¿qué son los planos estructurales? Los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales que siguen unas ciertas normas para su dibujo y posteriormente su interpretación. Eh, Debe tener el orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constar cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que la conforman o que constituyen conjuntamente. Continuando con los conceptos, bueno, un plano estructural es aquel en que se traza, esbozan y especifican los detalles de las secciones, espesores, material y tipo de armado de cada uno de los elementos estructurales de una construcción, ya sea la cimentación, las columnas, las traves, las losas, etcétera, otros aspectos ya. Un plano estructural es una representación gráfica de los elementos construidos o en caso de iniciar alguna construcción. Los planos estructurales se definen como una representación gráfica de elementos estructurales que se guían por varias normas para su dibujo e interpretación. Continuamos con conceptos, dice que también los planos estructurales también se conceptualizan como un conjunto de dibujos elaborados por el diseñador estructural para el propietario de un terreno. También es diseñado para el propietario de un terreno. Podemos observar una visión 3D de un plano estructural. Claro, también a continuación explicaré algunas características que tienen que tener estos planos estructurales. A continuación, bueno, algunas características de un plano estructural. Este tipo de plano es individual. Es individual, no ningún plano se va a repetir con otra obra, pues son el resultado de las características determinadas y únicas de cada construcción. También otra característica, deben ser interpretados rápido y correctamente. Una mala interpretación es una mala construcción, mal construida la obra. También el diseñador es el encargado de suministrar los planos estructurales que admitan construir la edificación sin dificultades. Estos planos deben desplegarse en tamaños estándares. O sea, ya están sus escalas y sus tamaños estándares bien fijados. Claro que también la dimensión de los números y letras deben ser claros y legibles. No podemos poner un tamaño de letra y números muy grandes ni muy pequeños. El básico sería a 1.3 milímetros, 1.3 centímetros. Explicando lo siguiente, porque ubicando un tamaño muy pequeño sería difícil la lectura y muy grande ocuparía mucho espacio en nuestro plano. Listo sus características, ahora vamos, ¿para qué nos sirve un plano estructural? Bueno, ¿para qué sirven los planos estructurales? Un primer uso, esta clase de planos sirve para permitir la conducción en la materialización de una obra. También para la conducción se requiere poseer el orden en sucesión del proceso de construcción, haciendo consignar cada proceso de forma legal, exhibiendo también los detalles de cada sección estructural que la forma. También nos sirve como guía de la obra. En otras palabras, es un dibujo representativo de la casa o la futura realización de elementos en dicho terreno. También nos permite guiarnos en la materialización de cualquier obra. A continuación, detalles siguientes por mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Brian Jair Zambrano Garaví. Yo les hablaré sobre lo que es contenido de los planos estructurales. ¿Qué es un contenido de un plano estructural? Son una representación gráfica de elementos estructurales que siguen unas ciertas normas para su dibujo y posterior interpretación.
Nos permite guiarnos en materialización de cualquier obra. Por tal motivo, debe tener el orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constancia de cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que la conforman o que se construyen conjuntamente. Características básicas de un plano estructural. Cimentación. Con su planta general y el detalle de cada uno de sus elementos estructurales, como son plintos o zapatas, riostras o vigas de zapatas, muros o elementos que se construyen conjuntamente como cisternas, arranque de escalera o columnas, etc. También otras etapas constructivas podrían ser según la edificación, como losa nivel 1 o una planta baja de losa en general, y los detalles de las vigas, nervios, sección de tipo de columnas y muros, etc. En lo que es formato, se puede decir que el tamaño es una hoja o un papel plano en el que se representan los elementos de construcción. Está definido por su ancho y su altura. Las medidas más comunes en nuestro medio son los formatos ISO de la serie A, en los cuales podemos encontrar con el A1, A0, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Individualidad de los planos estructurales. Los planos estructurales son individuales, uno para cada obra, porque son el resultado de las características específicas propias y únicas de cada edificación, que corresponde al tipo del suelo, a la carga que va a soportar durante su vida útil y la respuesta sísmica que se espera, de acuerdo, entre otras cosas, a su uso. Contenido de los planos. Al igual que los planos arquitectónicos y estructurales, deben contar con el nombre del dibujo, ejemplo, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3, lo que significa que la obra tiene 3 planos estructurales y que se lee de la siguiente manera: plano estructural 1 de 3, plano estructural 2 de 3, plano estructural 3 de 3. También cuenta con un rótulo donde se hace constar principalmente el nombre de la obra y el responsable técnico, tanto en el diseño estructural, en el cual deberían ser necesariamente un ingeniero civil, y el responsable de la construcción, que podrá tener ingenieros civiles o arquitectónicos. Esta información se la debe encontrar en todos los planos, sin excepciones. Planos de conjunto o plantas. Las plantas estructurales son un dibujo de planos horizontales acotados, en los cuales se representa una forma general y el conjunto de diferentes elementos que lo conforman a este. La estructura en las diferentes etapas constructivas representa generalmente por los diferentes niveles de edificios, desde la cimentación hasta la cubierta. Glosario de términos. Podemos encontrar elementos estructurales como plintos, riostras, columnas, vigas, losas, etc. FC simboliza la resistencia que deberían tener el hormigón a los 28 días fundido. FY simboliza la resistencia del acero de refuerzo utilizado en la obra. Anclaje. Ganchos a 90 grados, llamados también escuadras, y ganchos a 180 grados que se importan a las varillas dentro del hormigón. Se los usa generalmente en los extremos de los elementos estructurales. Traslazo. Longitud de una varilla que se superpone con otra, cuando las longitudes de cada una de ellas son menores a la longitud total del elemento estructural, que refuerzan, dando así continuidad. Glosario de términos. Planos de detalles y especificaciones. Aquí nos podemos encontrar con cortes, vista interior de los diferentes elementos estructurales que forman la estructura general, detalle del mejoramiento del terreno para apoyar y la cimentación,
Esto es con especificaciones del tipo del material y la altura de las etapas del relleno, así como el porcentaje de compactación requerido en la obra. Resistencia a compresión del hormigón. FC. A los 28 días del gaudio, es decir, cuando la losa se funde, para lo cual se diseña cada parte de la estructura. Esta resistencia se experimenta en kgcm2, kilogramos por centímetros cuadrados. Resistencia del acero y de la armadura, también expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Tamaño de proporción de todos los elementos estructurales y el número de diámetro, espaciomente y ubicación del acero de refuerzo. Longitud del anclaje de la armadura, posición y longitud de las empalmes por un traslazo. Bien, como sabemos, los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales, que es lo cual voy a explicar. Como tenemos los elementos estructurales, son las partes de una construcción que sirven para darle resistencia y rigidez. Su función principal es soportar el peso de la construcción y otras fuerzas como sismos, viento, etc. Entre los principales tipos de elementos estructurales son los muros de carga, que están formados por bloque, tabique o ladrillo, adobe o incluso piedras. También tenemos las columnas, que estos son elementos verticales de concreto reforzado de acero o de madera. Tenemos las vigas o traves, que estos son elementos horizontales, asimismo son de concreto reforzado o de acero o de madera también pueden ser. Tenemos las losas, que esto es un sistema de techo o de piso de niveles superiores, por lo general son de concreto reforzados. Entre los tipos también tenemos las escaleras, pero por lo general estas son consideradas o se consideran como un sistema independiente de la estructura de la edificación. Y como último tipo de los elementos estructurales tenemos la cimentación, que estas son las zapatas de concreto o de mampostería de piedra, cajones o pilotes. Bien, estos elementos que mencioné son diseñados, calculados o dimensionados para cumplir una serie de requisitos. Entre estos criterios tenemos lo que es el criterio de resistencia, que consiste en comprobar que las tensiones máximas no superen ciertas tensiones admisibles para el material del que está hecho el elemento. Otro de los criterios es el de rigidez, que consiste en que bajo la acción de las fuerzas aplicadas de las deformaciones o desplazamientos máximos obtenidos no superen ciertos límites admisibles. El criterio de estabilidad consiste en comprobar que desviaciones de las fuerzas reales sobre las cargas previstas no ocasionan efectos autoamplificados que puedan producir pérdida de equilibrio mecánico o inestabilidad elástica. Y como último criterio tenemos el de funcionalidad, que de aquí consiste en un conjunto de condiciones auxiliares relacionadas con los requisitos y solicitaciones que pueden aparecer durante la vida útil o uso del elemento estructural. Bien, ahora tenemos lo que es la clasificación de los elementos estructurales o los tipos. Bien, estos elementos estructurales se clasifican de acuerdo a su dimensión, a su forma geométrica y a su forma de tensión. Lo vamos a enfocar en lo que es su dimensión. Bien, de acuerdo a su dimensión, si se conceptualizan de una dimensión, encontramos lo que son vigas, arcos, pilares. Si es de 2 dimensiones, pues estas se consideran como áreas y estas serían como las placas, láminas o membranas. Y ya de tercera dimensión, pues estas se consideran como volúmenes. Ahora, explicando un poco más a detalle esto, en lo que son los elementos lineales o unidimensionales o de una dimensión, como vemos aquí, pues están generalmente sometidos a un estado de tensión plana con esfuerzo o tensiones grandes. Y entre estos elementos más comunes son según su posición y forma, en lo que tenemos
Elementos verticales, comprimidos y rectos. O sea, se clasifican entre verticales, comprimidos y rectos. En lo que encontramos las columnas o pilares o pilotes. También tenemos lo que son los horizontales, flexionados y rectos, en lo que están las vigas, dintel, zapatas, corrida para la cimentación, como vamos viendo en las imágenes. Otro punto es diagonales y rectos, que estas son las barras de arriostramiento de Cruz de San Andrés, o barras diagonales de una celosía, o entramado triangulado. Y como último punto tenemos los flexionados y curvos, que como vemos en las imágenes, pues corresponden a arcos continuos cuando los esfuerzos se dan según el plano de curvatura. En la segunda dimensión o elementos bidimensionales, estos pueden dividirse según la forma que tengan sus elementos. Asimismo podemos encontrar lo que son los horizontales, flexionados y planos. En esto de aquí tenemos como los forjados o las losas de cimentación y las platias o marquesinas, que como vemos en las imágenes. También tenemos los verticales, flexionados y planos, que en esto de aquí son los muros de contención. Otro punto serían los verticales, comprimidos y planos, que estos son los muros de carga, paredes o tabiques. Flexionados y curvos, que esto de aquí son láminas de revolución como los depósitos, como vemos en la imagen, depósitos cilíndricos para líquidos. Y como último punto tenemos los traccionados y curvos, que estas son las membranas elásticas como las paredes de depósito, como fluidos a presión. Y dentro de lo que es la tercera dimensión o elementos tridimensionales, tenemos que estos elementos tridimensionales o volumétricos son elementos que en general presentan estado de tensión biaxial o triaxial, en los que no predomina una dimensión sobre las otras. Además, estos elementos suelen presentar tracciones y compresiones simultáneamente según diferentes direcciones, por lo cual en su estado tensional es complicado. Y entre este tipo de elementos están, como vemos aquí en la imagen, las ménsulas de sustentación. O también podemos encontrar las zapatas, que estas presentan comprensiones según dirección cerca de la vertical al pilar que sustentan y tracciones en dirección cerca de la horizontal. Bien, entre otros de los elementos que dije anteriormente, ¿no? Según la clasificación, también teníamos de acuerdo a su forma geométrica, que esta pues afecta los detalles de la estructura, si es recta, curva, así como su posición o orientación. Y también tenemos de acuerdo a su estado de tensión o esfuerzo predominante también, que esta sería de tracción, como las membranas o los cables de comprensión, como los pilares de flexión, como las vigas, arcos, placas o láminas, o de torsión, eje de transmisión. Para la lectura de un plano estructural, bueno, empezaremos con este ejemplo. Es una lámina de un plano que tiene 7 láminas. Analizaremos una primera lámina, sus aspectos principales. Esta lámina es de las fundaciones. En una parte inferior derecha encontraremos lo que es el cajetín. Bueno, a su lado tendremos un texto que explica los aspectos principales de la edificación. Cosas que no pueden ser explicadas con dibujo, y lleva dicho texto aquellas explicaciones. Sigue un plano de ubicación de todas las zapatas. El plano de ubicación de todas las zapatas, seguimos ubicando las zapatas con cada uno de sus detalles en la parte superior. Revisando más de cerca, nos fijamos que en la parte inferior tenemos el título de la zapata, la escala. En este ejemplo sería escala 1-100, el nivel de sótano y el nivel de zapatas.
Bueno, el nombre de las zapatas se escribe, cosa que en la parte superior detallaremos cómo será construida esa detalle. Construida a detalle la zapata. Zapata 1, zapata 2, zapata 3, zapata 4, zapata 5, etcétera. En la parte superior detallaremos, se podrá detallar y sería fácil identificar por el constructor. Bueno, las cotas, las zapatas, cada uno tiene su medida. En este ejemplo sería 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, y hay otra zapata, a diferencia que está al tamaño más grande. Es la identificación de la lectura de este plano, ¿ya? Observamos con detalle a un lado del dibujo está la viga de arrastre. O sea, este nos detalla cómo va a ser su estructura. Aquí tenemos 25 por 30 y 6 ángulos de 12, 6 varillas de 12, cada 20 centímetros. Seguimos bajando, encontraremos lo que es notas. Bueno, y nos dice las notas cómo van a ser los estribos. Que dice que los ganchos de estribo deben estar doblados a 135 grados y una longitud recta del ancho hacia adentro debe ser de 7.5 centímetros. Bueno, la otra nota es armar los estribos. Se debe alternar la posición de los ganchos en diferentes esquinas de la columna. Los detalles de la zapata. Bueno, necesitamos el detalle que va a ser la altura cuadrada, porque estas son zapatas prismáticas, que va a tener una altura de 0,40, y a continuación la altura prismática, que va a ser de 0,15. También nos detalla lo que es el acero de un lado, o sea, van a ser 5 varillas de 12 y 5 varillas de 12 de otra forma, de la otra dirección. Y tenemos su base, que va a ser de 1 metro, y así le iremos para las siguientes. Son los mismos detalles para las siguientes zapatas. Seguiremos leyendo el plano. Nos toca el armado y dimensión de zapatas. Bueno, aquí nos detallan las dimensiones de la zapata, con un radio de 3 veces el diámetro y otro una distancia de 12 grados, de 12 veces el diámetro del acero. El armado del ascensor. Los espesores. Especificaremos detalles, ahí están detalles, se amplía. Bueno, la escala de este ascensor sería escala 1.25 para poder apreciarlo mejor. Encontraremos los detalles que se tendrán que maximizar para poder ser comprendidos, porque no se podrían ver exactamente. Analizamos el detalle, lo que es el estribo adicional y sus bases y sus respectivos catetos. Analizaremos otro gancho, otro detalle, o sea, lo maximizamos para poder analizar y que lo comprenda el constructor. Ahí nos están diciendo que hay que colocar ganchos de 10 centímetros. Analizamos la estructura del Como se dijo al principio, esta parte está escrita, está detallando todo
lo concerniente al cálculo estructural, los empalmes entre barras y también los aceros, el traslado mínimo de la barra de compresión, los recubrimientos, todo está detallado. Lo que no se puede hacer en dibujo tiene que ser detallado textualmente, ¿cierto? Y así hemos analizado nuestra primera lámina, respectivamente de este plano. La estructura es la distribución de las partes del cuerpo, aunque también pueden usarse en el sentido abstracto. A partir de esta definición, la noción de la estructura tiene innumerables aplicaciones. Pueden tratarse de la distribución y el orden de las partes principales de un edificio o de una casa, así como también la armadura o base, y sirve de sustento a la construcción. Por otro lado, podemos definir plano como la representación de la planta de un edificio, así como a las representaciones y esquemas de diseño estructurales. En el dibujo que les pongo aquí, en la diapositiva, es la planta técnica que representa en la proyección ortogonal a la escala de una sección horizontal de un edificio. Es decir, la figura que forman los muros y tabiques de una altura determinada, normalmente coincidente con varias puertas y ventanas para que se puedan apreciar, o bien utilizados en recursos gráficos para permitir la representación de estos y otros elementos arquitectónicos. Los planos de un edificio constan de gran parte de planos de planta, generalmente uno por cada altura o nivel del mismo, incluyendo a la planta de cubierta, que a diferencia de las demás, no secciona al edificio, sino que muestra visto desde arriba, tal y como se viera al sobrellevarlo, para así distorsionar su perspectiva. Bien, ahora voy a explicar lo que es la lectura de planos estructurales, más enfocado a lo que es el encofrado de las losas y vigas. Pero antes lo que vamos a hacer es ver un pequeño video en lo que se trata de explicar lo que es todo el encofrado como quiera. Entonces vamos a continuar con el video y como vemos lo primero que se hace es acomodar puntales con cabezales a lo largo de todo el sector donde van las vigas principales. También estaré dejando una foto de cómo se vería en una construcción real. Listo. Por consiguiente se hace ubicar la base de la viga, como estamos viendo en el video, que en este caso son las vigas principales y esta va en una sola dirección. Y ahora, como vamos viendo en el video, se acomodan lo que son los laterales de las vigas y se extienden como quiera vigas de maderas que sostenidas por puntales para el encofrado como quiera de las viguetas, de tal manera que estas ayuden a sostener las tablas para la base de las viguetas, tal y como se muestra en el video. Bien, ahora como están viendo, lo que se hace es poner los alineantes de poliestireno. Y ya con esto, una vez terminado, una vez puesto esto de aquí, termina lo que es el armado de las vigas y por tanto terminaría lo que es el encofrado de la losa. Ahora lo que se hace es acomodar la malla de acero en la carpeta de comprensión, como se va a ver ahorita en el video. Ahí está. Y también se hace lo que es acomodar los aceros negativos en la vigueta. Y ya como están viendo en el video y en las imágenes que también estoy poniendo, ya se realiza un relleno o vertido de hormigón, ¿no? Y esto sería todo sobre lo que es el encofrado. Y ya para lo que es el desencofrado sería a los 28 días después. Y ese sería el encofrado ya terminado. Ahora sí, vamos con el plano el cual vemos a continuación, que es el plano del encofrado. Bien,
Tenemos estos cuadritos conocidos como casetones o alivianantes, como lo dije anteriormente, como lo vimos en el video anterior. Y hay algo que si no dije, y es que estos equitos alivianantes no se ponen cerca de las columnas. Entonces, donde no vemos los casetones o los alivianantes, ¿no? Estos son sectores alrededor de las columnas que están sometidos a esfuerzos muy grandes. También vemos las dimensiones del abaco, o mejor llamado, ¿no?, hormigón macizo. También podemos ver la malla que va en la carpeta de comprensión, igual como lo dije anteriormente, ¿no? Pero esta vez la vemos lo que en el plano. Y como se puede apreciar en una malla de acero, es una malla de acero, como vemos aquí en los datos, es una malla de acero de 6 milímetros cada 25 centímetros. Y va en ambas direcciones y tiene una altura de 25 centímetros. También vemos la numeración de las columnas y así como también podemos ver la numeración de las vigas. Ahora observamos lo que es la viga. En este caso vemos que la viga número 2 y aquí vemos la correspondencia con la vista del plano del encofrado. Y vemos la vemos con lo que es la medida respectivas, ¿no? Pero bueno, aquí hay un símbolo, unos números, pero en realidad ¿cómo se lee esto de aquí, no? Entonces, como vemos aquí arribita, tenemos lo que es el número 3, seguido de un símbolo y seguido del 12. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que está conformado de 3 barras de acero de 12. Eso. Y también podemos observar otro número que no se ve bien, pero ya lo voy a escribir aquí en la pantalla. Y como ven, tenemos la E, seguido de un símbolo, el 6, la C y raya las, 25, ¿no? Esto también se lee de una manera, estos serían los estribos, ¿no? La E de estribo, el símbolo, que sería Fi, el 6 de milímetros, la medida, y la raya las, pues las, y 25, pues el número 25. Entonces esto se leería estribo fierro de 6 cada 25. Eso es todo. Muchas gracias.